Fue la primera jueza de Castilla y León. Llegó a la carrera judicial hace 3 décadas, cuando España salía de la dictadura y las mujeres tenían cada vez más responsabilidad. Entonces no se hablaba de desigualdad, es un término que ha ido en aumento en los últimos años, especialmente desde que las mujeres están más informadas y ya no ejercen solo cargos básicos. María Dolores González visita esta noche el Café Televisión, programa en el que reconoce que la justicia necesita unos notables cambios. Por otro lado, defiende que algunas cosas deben continuar igual. Los jurados populares deben existir porque la justicia, dice, parte del pueblo. Tampoco considera oportuno centralizar todos los casos de violencia de género en los juzgados de las capitales. Ha surgido una justicia con más tecnología, ciertamente con más medios. La ciudadanía a veces tiene un sentido muy distorsionado de la justicia, porque yo creo que debe existir el jurado popular, porque la justicia emana del pueblo. Tendría que haber muchas más mujeres en esos cargos relevantes. Yo creo que la discriminación está ahí. Cuando inicié el trabajo, la carrera judicial, pues venías con mucha ilusión y aparte de eso, un poco el conocimiento básico, podríamos decir, era lo que llevabas implícito, porque una cosa es estudiar, es decir, hacer una carrera, preparar una oposición y ir a una escuela judicial de entonces, donde realmente te daban los primeros pasos, te inculcaban cómo debías recibir al público, cómo debías estar. Después también hacías prácticas en juicios y otra cosa es realmente estar cara al público, hacer una justicia que fuese independiente, plena, con una tutela judicial efectiva, y eso no se gana ni en un día ni en dos. No se gana tampoco con todas las leyes que puedas tener teóricas. Eso va con los años, lo va ganando la experiencia y el tiempo. Quiero solo destacar lo bueno, porque siempre hay que ser positivas, a pesar de que yo en algún momento de mi vida pues, me he sentido un poco triste o desolada en ciertos momentos, porque el juez unipersonal es un juez aislado y le cuesta mucho más que estar en una audiencia o en una sala. Y es evidente que por ese motivo, pues sí, tienes momentos difíciles y el trato con los iniciales magistrados eran mayores que nosotros, sobre todo los que estaban en lo que se llamaban audiencias territoriales y audiencias provinciales. Pero yo tuve la suerte de que en el entorno que estuve, en el primer destino, que era Galicia, Barco de Valdeorras, pues nos juntamos todos los de aquella sección territorial, que éramos mayoritariamente gente joven, que veníamos de Madrid, de la Escuela Judicial, y nos formamos un grupo, nos veíamos los fines de semana y nos ayudábamos también en el trabajo, porque hay que comentar. Es un trabajo que a veces no que te ayuden a hacer lo que tú debes hacer, sino pues compartir opiniones y hablar de temas jurídicos, y eso es también importante, porque la mente siempre que tiene más información es más poderosa. Hace 30 años salíamos de estábamos en una transición, salíamos de una época triste y lamentable de dictadura de España y claro, yo desde luego os lo digo, cuando empecé la carrera judicial, la mujer no, por lo menos lo que a mí me inculcaron en la escuela judicial y en la preparación de la oposición, nunca me hablaron, pues vas a recibir menos salario, no vas a estar a la misma altura que un hombre. Es decir, me inculcaron desde el primer momento, y por eso lo he llevado tan bien, que era igual que un hombre, que iba a participar en los mismos trabajos, que nadie me iba a discriminar. Entonces, bueno, que ahora surjan esas discriminaciones porque hay más, es decir, ha evolucionado, yo creo, pero ¿sabéis por qué? Porque la mujer ya no está en los cargos más básicos, sino que la mujer quiere acceder a los cargos relevantes, a los de libre designación. Y eso es lo que a veces llamamos discriminación. ¿Por qué? Porque todos los cargos que están en la cúpula, no solo de empresas, de funcionariado, justicia concretamente, pues si os dais cuenta, son hombres los que tienen
presidentes, presidentes de sala, magistrados, todo el Tribunal Supremo, bueno, Constitucional siempre ha habido alguna mujer, pero que tendría que haber muchas más mujeres en esos cargos relevantes. Yo creo que la discriminación está ahí. A mí, por lo menos, me han valorado desde que aprobé la oposición y empecé a trabajar. Quizá he sido yo la que más me retraía, me sentía mal los elogios, porque consideraba que era una trabajadora, era una ciudadana que tenía que cumplir con mi trabajo con responsabilidad, pero que el poder implícito que lleva a ser juez, porque claro, muchos, ¡oh, eres juez! No, el ser juez estás al servicio de la justicia, al servicio del ciudadano, y tienes, sí, poder, porque perteneces no al Ministerio de Justicia, perteneces al Poder Judicial, al Consejo General. Y entonces, como integrante de un poder del Estado, tienes ese poder, pero todo poder conlleva unos límites. Yo he llevado instrucciones, asesinatos, homicidios, casos mediáticos, y después en civil, pues unos temas bastante, a veces conflictivos, pero sobre todo porque pues, la gente se quejaba, no le gustaba, pero bueno, cuando hago yo toda esa mezcla, al final lo que me quedo es con lo bueno. En estos años he conseguido sacar todo lo bueno de mi trabajo. La verdad que condenar a un inocente, condenar a inocentes, lo máximo es instruir lo que son, lo que antiguamente se llamaban los procesos abreviados y los sumarios, pero claro, una instrucción o un jurado mal planteado, pues te genera ansiedad, porque el equivocarte y llevar durante una prisión preventiva a alguien durante mucho tiempo, no dejas de, bueno, pues de tener ahí latente en tu personalidad y en tu ser una preocupación. Para eso yo llevaba un control siempre, pues de todos los presos preventivos, los plazos, los tiempos, que es muy importante. Hay que llevarlo, porque es la libertad de una persona, que es un don infinito, el poder ser libres e independientes. Necesita todavía unos notables cambios, porque hay una sobrecarga de trabajo en la mayoría de los edificios judiciales y en la mayoría de los tribunales, y en algunas jurisdicciones mucho más. Entonces sí, ha evolucionado porque el político, a base de quejas del ciudadano, es decir, que la ciudadanía se queja, los jueces también planteaban y se siguen planteando esas necesidades, pues ha surgido una justicia con más tecnología, ciertamente con más medios y con más personas. Pero hay que pensar que la justicia no es un trabajo en sí como cualquier profesión. Es una profesión que implica una vocación, es un estar constante con el tema, no te puedes olvidar, porque estos trabajos también se llevan a casa, se continúan. La ciudadanía a veces tiene un sentido muy distorsionado de la justicia, porque quizá hasta ahora no ha tenido la publicidad en el sentido de darse al público, de conocerse internamente cómo funcionan los tribunales. Que está muy bien que ahora, pues en todos los tribunales superiores, haya periodistas que lleven un control de este tema. Yo comprendo que cuando tú tienes en conflicto unos intereses y vas a la justicia como último recurso, porque es que a veces el ciudadano tiene otro lugar donde ir, es evidente que exiges lo máximo. Entonces, pues nosotros somos comprensivos y siempre lo hemos vivido bajo ese ángulo. ¿Qué ocurre? Que las resoluciones a veces no gustan a nadie, pero ni a una parte ni a la otra. Centralizar en exceso determinadas materias no es positivo, porque se aleja precisamente en la violencia de género, no tener un juzgado en la cercanía de donde tú te encuentras, trasladar a la víctima y llevarla a lugares fuera de su entorno puede ser negativo. ¿Por qué siempre tiene que ser la víctima? Yo pienso que puede haber juzgados que sigan llevando la violencia de género en los juzgados de provincias y no hacerlos provinciales exclusivamente en León y Ponferrada. Yo creo que debe existir el jurado popular, porque la justicia
emana del pueblo, realmente. El pueblo y la sociedad es la que hace la justicia y tiene que participar internamente, tiene que conocer el sistema judicial también. No les gusta porque dicen, nosotros, claro, cuando nombran a un jurado y se elige, se sienten, muchos de ellos, pues no quieren, porque claro, pero bueno, hay un presidente, hay una serie de preguntas no directrices, sino una serie de posiciones que tienen que contestar, pero ya están hechas desde el plano no jurídico, desde el plano razonable y entendible para el caso. Y yo creo que la evolución del jurado no ha sido negativa, quitando casos puntuales, ha sido bastante positiva. Se va a llevar un juicio complicado y ciertamente siempre va a estar en los medios de información, el ciudadano va a estar latente y sí puede tener una relevancia político-social. Incluso yo pienso que no es que vaya a cambiar nada, pero la justicia tiene una puntuación importante dentro de la normativa y veremos a ver si de ahí no puede dar lugar a un cambio constitucional. Es decir, porque desde el punto de vista de los delitos, que se van a juzgar, pero en el sentido estricto de justicia, no políticamente, sino como justicia, pues después vendrán otra serie de leyes que las dictará el gobierno, bueno, a través de las Cortes, que puedan dar un giro a ese proceso a lo mejor. De momento, la justicia es la que está imperando.